Buenas tardes a todos, bienvenidos a la quinta sesión del curso de divulgación Los avances de la química y su impacto en la sociedad. Os voy a pasar, como siempre, la hoja de firma para los que queráis tener un diploma de asistencia al final, y también, sobre todo, para los profesores, ya sabéis, los profesores de educación secundaria, pues la Comunidad de Madrid les concede unos créditos de estos que yo exactamente no sé nunca los detalles, pero bueno, parece ser que son que concede 2 créditos por la asistencia al curso y se conceden vía la Asociación de Químicos de Madrid, que es la encargada o tiene, digamos, el encargo por parte de la Comunidad de Madrid, pues para organizar actividades que pueden servir pues para los docentes, ¿no? Si no estáis en la lista o el nombre está mal, pues nada, simplemente lo corregís, y si no estáis, pues os apuntáis al final. Y por favor, si no estáis en la lista, apuntar también el email, para yo también tener vuestros datos de contacto. Como ya he mencionado la Asociación de Químicos, yo quiero recordar en esta quinta sesión que la Asociación de Químicos es coorganizadora del curso, igual que lo es la sección territorial de Madrid de la Real Sociedad Española de Química. Por supuesto, agradecemos al CSIC, a mi instituto, el de Química Orgánica General, al CENQUIOR por el apoyo que recibimos, a los grupos especializados de la Real Sociedad Española de Químicas, tanto el de Historia de la Ciencia como el de Didáctica e Historia de la Física y la Química, a la editorial Anaya, que también nos hace una pequeña aportación que nos permite pues funcionar un poco más desahogadamente económicamente. Y como este cartel yo lo hice unos días antes de la buena noticia, y Maite pues usó el que tenía, pues tengo que decir que esta semana hemos llegado, no, y está bien, no es culpa tuya, es culpa mía, tengo que decir que esta semana también contamos con la colaboración de la empresa Net Interlab, que lo que estéis en el mundo de la investigación o la industria, pues lo conoceréis porque son distribuidores de equipamiento científico, y bueno, y a todos ellos les tengo que agradecer pues su apoyo, ¿no? Y lo digo por una razón muy clara. Yo, lo que ya sois veteranos en este curso y en cursos anteriores, sabéis que siempre estoy aquí gimiendo, pidiendo, como si fuera un mendigo en la puerta de una iglesia, porque nos den unos cuantos euros para transmitir por streaming, porque lo único que queremos es transmitir por streaming, porque afortunadamente ningún ponente me pide dinero para estar aquí, y por lo tanto lo poco que vamos obteniendo es para hacer sesiones de streaming, y todos ellos, pues de una manera o de otra, hacen que esto sea posible. Esta semana que viene, o sí, creo que es en una semana de 15 días más o menos, tenemos que hacer una solicitud a FECIT y esperamos pues tener éxito y poder no andar pidiendo como un mendigo a la puerta de una iglesia y poder transmitir todo el streaming de las próximas sesiones. Bueno, tras decir esto, pues simplemente os voy a presentar a nuestra ponente de hoy, María Teresa, la profesora María Teresa Villalba, Maite Villalba, para todos los que la conocemos, que es catedrática de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Química, en un departamento que hoy nos contaba que va a ser un departamento monstruoso, con 200 profesores más o menos, que va a ser interfacultativo, porque van a estar ahí todos los bioquímicos y biólogos moleculares de la Complutense, ya os digo 200, más grande que muchas facultades de muchas universidades españolas, y ella hace una investigación sobre todo en el tema de inmunología, o podemos hablar del tema de proteínas con ciertas, que es importante en el sistema inmune. Me habréis oído decir aquí alguna vez, posiblemente lo dijimos el día de la conferencia de Enrique La Rosa, que es muy amigo también de Maite, de que conocemos muy poco el sistema nervioso, conocemos muy poco el sistema endocrino y conocemos muy poco el sistema inmune. Bueno, pues Maite es una de estas personas que intenta descifrar por qué el sistema inmune funciona. Bueno, aparte de su carrera de investigadora, que ya digo que, como siempre, nunca me quiero enrollar presentando al conferenciante, hoy me he enrollado diciendo nuestros patrocinadores, lo que sí quiero es agradecer a Maite, que está aquí, repite por segunda vez consecutiva en el curso, estuvo en la 5ª edición, y hoy nos va a hablar un poco de un tema relacionado con aquella sesión que se llamaba ¿con cuántos sentidos comemos? Y hoy, digamos que le va a dar un enfoque un poco especial, va a hablarnos de la química, una cosa muy atractiva, los sentidos, que ya también hemos tratado el del olfato en la conferencia que nos dio Yolanda Pérez,
y nos va a hablar de una cosa que nos gusta a todos, el vino, o a casi todos, ¿no? Entonces, creo que el título que propuso Maite, pues es, pues eso, una buena combinación, ¿no? Y por lo tanto, Maite, muchas gracias por estar aquí y cuando quieras. Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a estas charlas que, bueno, pues en el fondo lo que tratan es un poco de hablar sobre determinados temas de manera profunda, pero, bueno, dando una visión que todo el mundo pueda, digamos, comprender y que resulte amena para todo el mundo. Yo en realidad siempre había hablado de los sentidos y la comida, porque era el tema que a mí me interesaba, fundamentalmente el gusto y el olfato, pero verdaderamente es que el vino tiene mucho tirón. Entonces he decidido que, bueno, pues que el vino tiene también unos aspectos muy particulares relacionados con los sentidos y que desde luego merece la pena hablar sobre ello, con lo cual pues la charla de hoy tiene esa variación de hablar un poco no solamente de la comida, sino también de la bebida, concretamente del vino. Entonces, lo primero que, bueno, yo no creo que haya nadie aquí a la que tenga que convencer de lo importante que puede ser la comida en nuestra vida. En un principio realmente la comida fue sencillamente una cuestión de supervivencia, había que comer para sobrevivir, pero realmente con el paso del tiempo y en la actualidad sobre todo, el comer realmente se ha convertido en un arte, en un placer, y desde luego si no, que se lo digan a los que han ido a comer al Bulli y han tenido que pagar lo que tienen que pagar para tener una comida allí. Realmente nuestros sentidos son capaces de recoger una gran información mediante señales externas que nos rodean y crear así, combinarlas y crear así una percepción interna con la cual podemos detectar con exquisita precisión las calidades de la comida y de la bebida que nosotros estamos comiendo. De tal manera que con nuestros sentidos, nosotros con la vista podemos decir que qué pinta tiene esa comida o qué color tiene ese vino, por ejemplo. Con el tacto podemos decir qué textura tiene también un determinado alimento. Con el olfato podemos decir que bien huele esta comida, o esta comida me huele, o este vino me huele a frutas o a hierbas. Con el gusto podemos detectar el sabor e incluso con el oído podemos detectar, pues por ejemplo, qué crujiente es un alimento o cómo de espumoso puede resultar un vino al descorcharlo, por ejemplo, ¿no? Realmente en el vino están, digamos, utilizamos para catar un vino, para detectar o las cualidades de un vino, utilizamos todos nuestros sentidos y además los utilizamos en ese orden que tenemos ahí. Es decir, lo primero en el vino es el sonido del descorche, el sonido del burbujeo de un vino espumoso, por ejemplo. La vista, después, con la cual detectamos los colores, incluso la turbidez de un vino. El olfato es el sentido que utilizamos a continuación. El gusto y el tacto es el último. El tacto con el que detectamos, por ejemplo, la astringencia de un vino. Y en todas esas percepciones sensoriales utilizamos mucha química. Realmente hay características físicas, pero también hay características químicas que son o compuestos químicos que son los que nos permiten detectar las cualidades del vino. Por ejemplo, el color de un vino se detecta con unas moléculas químicas que son los antocianos o los taninos, por ejemplo, o los olores, el olor a frutas, por ejemplo, pues son unas moléculas que se llaman aldehídos, o por ejemplo la acidez del vino pues viene dada por una serie de ácidos orgánicos débiles, como por ejemplo el tartárico, como por ejemplo el ácido cítrico. Y, por ejemplo, el tacto, la astringencia, pues, y el sabor amargo del vino, pues lo detectamos gracias a unos compuestos que son generalmente polifenoles o taninos. Es decir, nosotros lo que detectamos en el vino son moléculas químicas que de alguna manera las detectamos a través de esas percepciones sensoriales.
Y en realidad lo que hacemos con esas señales externas es detectarlas mediante unas células especializadas que tenemos bien en el oído, bien en la retina, bien en la nariz, bien en la boca. Son células especializadas que reciben la información, tanto características químicas como son las que detectamos con el olfato o con el sabor, o características físicas que son las que detectamos con el oído o con la vista, los colores o las frecuencias de sonido. Todas esas señales que recibimos con unas células especializadas lo que hacen es irse transmitiendo a través de esas células, de esas neuronas, y llegan al sistema nervioso central, donde se combinan con otras informaciones, como por ejemplo con recuerdos, y lo que nos originan es una percepción organoléptica. Realmente el sabor de un vino depende de cosas como la acidez, la cantidad de azúcar, los taninos, el alcohol, pero también el aroma, el color y sobre todo hay un componente psicológico muy importante a la hora de detectar un vino. No todos los vinos saben igual, no todo el mundo detecta un vino de la misma manera, y ni siquiera en dos situaciones distintas no se detecta una misma persona, un mismo vino de la misma manera. Por tanto, tenemos ahí un componente psicológico en el que cada individuo detecta con distinta sensibilidad un determinado vino. Tenemos también, en este caso yo he querido poner aquí un tratado sobre el vino, que es de Louis Pasteur. Louis Pasteur en 1866 ya hizo un estudio sobre el vino que revolucionó la forma de hacerlo, porque es, digamos, todo lo que es la fermentación, todo lo que es el tratamiento del vino se debe en parte a los estudios de Louis Pasteur, que no solamente era especialista en vacunas, sino también en cosas más, digamos, lúdicas como pueda ser el vino. Y desde luego él decía que hay más filosofía y sabiduría en una botella de vino que en todos los libros. A lo mejor exageraba, pero verdaderamente era una indicación de lo que le importaba realmente, lo importante que era el vino para este investigador. Bien, las propiedades organolépticas del vino, las percepciones sensoriales se combinan para dar determinadas, digamos, combinaciones de los sentidos. Dan lugar, por ejemplo, al sabor, que es una combinación del gusto y del olfato. Con la combinación del gusto y del olfato detectamos el sabor. No es solamente el sabor lo que gustamos, sino también lo que olemos. Y tenemos una combinación también de la vista y del tacto, que nos permiten detectar el aspecto de un vino. Bien, por tanto, esas combinaciones, evidentemente el gusto, por ejemplo, y el olfato se combinan porque generalmente se perciben en las mismas regiones del cerebro. Cuando nosotros olemos o degustamos con el gusto un vino, esas percepciones sensoriales se transmiten a través de las neuronas y llegan a la zona órbito-frontal, que está aquí en la zona cerebral, la frente, digamos, en la parte frontal, y en una zona común desembocan esas percepciones sensoriales. Es decir, se activan en las mismas zonas del cerebro cuando leemos y cuando gustamos, cosa que no ocurre cuando utilizamos, por ejemplo, la vista y el gusto, que se activan distintas zonas del cerebro. Es decir, el gusto y el olfato van ligados a la hora de saborear una comida o de saborear un determinado vino. Y desde luego está claro que van ligados porque cuando nosotros nos tapamos la nariz y nos tomamos, por ejemplo, un trozo de manzana o un trozo de patata, no podemos distinguir realmente el sabor de esos dos trozos. Podemos detectar algo en la textura, pero no en el sabor, sencillamente porque necesitamos el olfato para que se combine con el gusto y podamos detectar el sabor de la comida. Todos estos experimentos fueron, digamos, tratados en profundidad por dos investigadores, que son Linda Buck y Richard Axel, a los que les dieron el premio Nobel en 2004 precisamente por los estudios que hicieron sobre las señales olfativas, sobre los receptores olfativos. Ellos descubrieron que había una serie de receptores especializados, una gran cantidad de esos receptores, prácticamente uno para cada tipo de molécula olorosa, de tal manera que esas moléculas
Las moléculas que olemos son moléculas solubles en el aire, son moléculas generalmente pequeñas, moléculas muy poco solubles en agua, son solubles en el aire, entran a través de la pituitaria, llegan al bulbo olfativo, se conectan con otras neuronas, esto es como un sistema de carreteras, aquí tenemos las carreteras secundarias, las que salen de la pituitaria, se conectan con neuronas más importantes, que son, digamos, las carreteras principales, y llegan al sistema nervioso central, donde se recibe esa percepción, esa sensación del olfato. Sin embargo, bueno, por supuesto, lo que se sabe además es que el número de moléculas olorosas es tremendo. La cantidad de moléculas que nosotros podemos detectar con estas células especializadas es enorme, de tal manera que se considera más o menos que existen del orden de 40 millones distintas de sustancias olorosas, que, como ya digo, son no solubles en agua, solubles en el aire, y que generalmente en el vino existen del orden de 60 moléculas con olor que se pueda distinguir. Entre ellos, por ejemplo, las que tenemos aquí, estas moléculas pequeñas que dan el olor a mandarina, o el olor a limón, o a vainilla, o a plátanos. En ese sentido, en el olfato, en los aromas, en los olores del vino, distinguimos tres tipos de aromas. El primero de ellos son los aromas primarios. Los aromas primarios son las moléculas olorosas que se desprenden de la uva, es decir, de lo que es la piel, las pepitas, la carne de la uva, y dependen, por supuesto, esos aromas primarios del tipo de uva. Existen, por otro lado, los aromas secundarios, que son dependientes de la fermentación en roble, la fermentación en otro tipo de madera, del tipo de levadura que se ha utilizado, etcétera, etcétera. Y es un olor muy diferente, el olor a madera, el olor a queso, el olor por ejemplo, a levaduras. Entonces, todos esos olores son los aromas secundarios. Y por último, los aromas terciarios, que son los que se producen en los procesos, en las reacciones químicas que tienen lugar dentro de la barrica, cuando el vino se está digamos, conservando. Ahí se producen unos aromas que son producto de reacciones químicas entre la propia uva, el propio vino y las propias levaduras y la propia madera de la barrica, que es lo que origina lo que se conoce como el bouquet del vino. Por otro lado, los sabores son moléculas completamente distintas, son moléculas que nosotros detectamos con la lengua, con el paladar, es decir, son moléculas que se disuelven en agua, en la saliva. Y por tanto no se parecen en nada a las moléculas olorosas. Son moléculas que después de disolverse en la boca también son recogidas por unas neuronas especializadas que hay en la lengua y en el paladar, se conectan con otras principales, llegan al cerebro, y en la misma zona cerebral donde se recogían los olores se recogen también las señales gustativas. La vista es muy importante también para detectar la calidad de un vino. ¿Con qué detectamos con qué vemos, con qué detectamos los fotones de la luz? Pues fundamentalmente con células, también neuronas especializadas, que hay en unas células que están en la retina y que son células que se denominan bastones y conos. Con los conos detectamos los colores, con los bastones detectamos las formas, las sombras. Eso nos permite detectar las calidades de un vino, no solamente la edad, el que tenga un año, que sea un vino joven o que sea un vino, digamos, de gran reserva, eso lo detectamos con la vista porque tienen distinto color. Aquí podemos ver en este panel pues un poco los colores que tienen distintos tipos de vino. Pero también podemos detectar si un vino tiene turbidez. Esa turbidez no tiene por qué ser mala, pero puede ser un problema de mala conservación, y esa turbidez la detectamos también con la vista. Pero a veces, cuando nosotros comemos, no solamente en el vino, sino en general, la vista nos engaña, porque, bueno, los grandes chefs de cocina están tratando de darle
distintas formas y distintos aspectos a las comidas para que nos engañen y nos parezca que algo que es dulce pues en realidad sea salado o creamos que tenemos ahí un plato hecho de tomate y resulta que es un plato hecho, yo que sé, de mermelada, ¿no? Por ejemplo, yo he puesto aquí unas fotos en las cuales estas patatas que parecen patatas pajas, pero en realidad son hebras de plátano, o por ejemplo esto que es esferas de aceite de oliva en jugo de tomate. Ya me diréis dónde está el jugo de tomate, yo creía que el tomate era rojo, pero en este caso no. O por ejemplo, este helado de frambuesa tan rico que en realidad es un helado de vino. O sea que la vista nos engaña cuando nosotros contemplamos la comida, y también existe, cuando nosotros comemos, un componente cultural que afecta a los sentidos y en especial a la vista. Porque si uno cierra los ojos, bueno, si uno abre los ojos se come estas quisquillas de maravilla. Pero si uno cierra los ojos, se comería también exactamente igual estos insectos fritos, y sabrían muy bien, porque en el fondo son artrópodos como son las quisquillas, pero evidentemente si no abre los ojos ya no se lo comería de la misma manera. Luego existe un componente cultural muy importante a la hora de consumir una comida. Y fijaos si es importante que ya a nivel de, pues en el cine, en la publicidad, todas esas cosas son importantes a la hora de hacer una determinada escena. Por ejemplo, en la película de Inside Out. Yo no sé si habéis visto esa película, seguro que sí. Sabéis que es una película en la que un niño que nace empieza a despertar los sentidos, el sentido del amor, de la alegría, de la tristeza, del asco. Bueno, pues para el asco, concretamente, utilizan comida. Es decir, un niño cuando le das por primera vez una comida que no le gusta y que rápido la detecta y le da un asco espantoso y la escupe, ¿no? Bueno, pues en este caso sucede algo parecido, pero con la diferencia de que la película que emitieron en Estados Unidos, el alimento que utilizaban para decir que era la que innatamente le daba asco a un niño cuando la comía por primera vez era el brócoli. Pero sin embargo la película que hicieron en Japón ya no era el brócoli, porque el brócoli les encanta a los japoneses desde el principio, y entonces lo que era un pimiento verde que no les gusta nada. Es decir, digamos el componente también un poco cultural hace que uno ya nazca con sentimientos de aversión hacia determinadas comidas dependiendo de donde viva, del hábitat donde esté, digamos, ubicado esa persona. Y por último también el oído es muy importante. Desde luego uno se toma un torrezno y si se lo toma con así un poquito, digamos, que no esté crujiente ya no le gusta igual, desde luego. Pero también la comida también tiene, el oído tiene un componente muy importante. Fijaos, hay determinados chefs que ya la comida no solamente te ponen un plato maravilloso, sino que tiene que estar acompañado de un sonido, de una música que de alguna manera le permita disfrutar y entender mucho mejor la comida que está comiendo. Por ejemplo, hay un restaurante que se llama el Fat Duck, el pato obeso, que hay en Inglaterra. Y el chef lo que hace es poner un plato que se llama Sound of the Sea, es decir, los sonidos del mar. Claro, evidentemente está compuesto de comida pues, de tipo del mar, o sea, son mariscos, pescado. Y entonces lo que hacen es acompañarlo con una caracola, donde dentro hay un iPod, con un sonido del mar, y entonces pues parece ser que eso pues hace que se disfrute mucho más de la comida. O sea que verdaderamente el oído también es muy importante a la hora de degustar una comida. Bien, ¿qué detectamos, sobre todo cuando estamos hablando, por ejemplo, del gusto, qué detectamos en los alimentos? Porque realmente hemos hablado al principio de que es una supervivencia o es un placer. Realmente son las dos cosas. Nosotros, cuando nosotros nos metemos una comida en la boca, lo primero que, aunque sea muy breve, pero hay un momento muy breve pero vital, desde luego para nuestro organismo, en el cual tenemos que decidir si cogemos la comida y nos la tragamos o la escupimos. Porque esté mala, porque la encontremos mal,
Entonces, generalmente eso hace que el gusto sea el sentido que actúa como centinela, aunque la vista y el olfato es muy importante, pero el gusto es el sentido que actúa como centinela para nuestro sistema digestivo. De tal manera que con ese gusto nosotros podemos detectar, y de esa manera no tener un problema, digamos, digestivo, podemos detectar, por ejemplo, sustancias tóxicas. Sustancias tóxicas como, por ejemplo, esta que tenemos aquí, la solanina, es una sustancia que tiene la patata cruda o que esté poco hecha, el pimiento verde que tampoco está muy cocinado, y generalmente son comidas que cuando las tomas sin cocinar bien sientan mal. Porque tienen esas sustancias. O por ejemplo, en el caso del vino, hay muchas veces que un vino está mal porque tiene histamina. Histamina, seguro que habéis oído hablar de ella. La histamina es la sustancia que se segrega cuando uno tiene alergia. Y de hecho cuando tiene alergia lo que le dan es un antihistamínico, porque esa histamina está produciendo unas reacciones inflamatorias, unos problemas inmunológicos. Bueno, pues el vino en mal estado puede producir histamina por su propio metabolismo, y eso parece que está muy relacionado con las jaquecas que puede dar un vino en un determinado momento. No tiene por qué ser un vino que siempre da jaqueca, da dolor de cabeza, sino sencillamente que se encuentre ligeramente en un estado de conservación no óptimo. O por ejemplo, podemos detectar con nuestro sistema digestivo también sustancias que están dentro de parásitos o de bacterias, porque generalmente esas sustancias que producen parásitos y bacterias son sustancias generalmente amargas, y las detectamos cuando está una comida en mal estado. Amargas y ácidas generalmente. Pero también nuestro sistema gustativo nos permite detectar la calidad de los nutrientes que son importantes para nuestra supervivencia, como son por ejemplo los hidratos de carbono, el sabor dulce, o los ácidos grasos, los lípidos, la grasa, o los aminoácidos, que son los componentes de las proteínas. Y desde luego, de todo eso no podemos descartar o dejar de lado el componente hedónico que tiene el placer desde que somos muy pequeños, que tiene una comida para nosotros. ¿Cuántos sabores primarios hay? Esa es una cuestión que siempre uno no sabe exactamente si son 4, si son 5, si son 6. Bien, pues nosotros tenemos en total, ahora mismo, esta figura está un poquito obsoleta, ahora mismo tenemos 6 tipos de sabores. 3 son, bueno, en realidad serían 4, pero 3 son claramente atractivos. Por ejemplo, el sabor dulce, con el cual detectamos pues las sustancias, el pan, los dulces, es decir, todo lo que engorda, vamos. Con el sabor salado, sobre todo si no tomamos sal en grandes cantidades, detectamos los electrolitos que son necesarios para que tengamos una homeostasis, un equilibrio en nuestros fluidos suficientes. Con el sabor umami detectamos las proteínas. Con el sabor graso, que es el que realmente hace 5 años que se ha entrado, digamos, en el panel de sabores, se ha detectado un receptor para el sabor graso, y por tanto existe el sabor graso, que antes se creía que era solamente una cuestión de textura, pero no. Pues detectamos las grasas de los alimentos. Y luego tenemos 2 sabores claramente aversivos, que son el amargo que tiene, porque hay muchas sustancias tóxicas que son amargas y por eso lo detectamos y lo rechazamos, aunque desde luego tiene un efecto también en el que un adaptativo. Evidentemente a todo el mundo nos gusta un cafelito y realmente es bastante amargo, sobre todo si lo tomamos sin azúcar. O por ejemplo el sabor que tiene también el brócoli, por ejemplo, también es un sabor amargo, y nos vamos acostumbrando a ellos porque necesitamos comer comidas de este tipo, ¿no? Y luego el sabor ácido, que generalmente viene dado por ácidos como el cítrico, ácidos como el acético, etcétera, etcétera, siempre ácidos débiles, ¿no?
Bien, pues esos son los dos aversivos, pero desde luego, como digo, el graso ya es un sabor y hay otros que están en el umbral de ser considerados sabores, como puede ser, por ejemplo, el picante o el metálico, el carbonatado, el astringente, el kokumi. Kokumi es un sabor que da el ajo y la cebolla y que es un posible sabor también, pero todavía no hay receptores que se han encontrado para ellos. Bien, ¿qué es el sabor umami? Que es un poco casi el desconocido, aunque ya más o menos todo el mundo vamos conociendo lo que es, ¿no? El sabor umami lo detectó este investigador japonés que se llama Kikunae Ikeda en 1908. Lo detectó en un alga. El alga se llamaba kombu y umami significa en japonés delicioso sabor. Realmente este señor fue muy inteligente y montó una empresa en la que lo que hacía era vender este sabor umami que viene dado por lo que se conoce, la molécula que da este sabor umami es el glutamato sódico, es una sal sódica de un aminoácido, el glutámico. Y esa sal sódica la comercializó en una empresa que se llamaba Hinomoto. Hinomoto es una empresa alimentaria muy potente, que sigue todavía siendo muy potente en Japón y en el resto del mundo. Esta empresa lo que hace es no solamente vender este tipo de sustancias, el sabor umami digamos en polvo, sino que también es la que ha inventado los cubitos de carne, que son potenciadores del sabor y que en el fondo es también parte de sabor umami, o sea, lo que tienen es el sabor umami que nosotros añadimos a las comidas. Y que también está ese sabor umami en comidas muy mediterráneas, como son por ejemplo el queso curado o el jamón serrano, o sea que no solamente lo tenemos en el alga kombu, sino en otros alimentos. Y que no, existen acciones sinérgicas, es decir, esos cubitos de carne que utilizamos, en realidad lo que tienen es potenciadores del sabor del glutamato sódico, con unos derivados que son estos que tenemos aquí, que son derivados de los nucleótidos que forman el ADN, o sea que realmente hay moléculas que no solamente los pilares, las bases del DNA no solamente sirven para formar el DNA, sino también tienen algunas propiedades particulares, como por ejemplo servir de ligandos para potenciar el sabor umami. Y además el sabor umami no es un sabor tan moderno, porque en un animal como es por ejemplo el tiburón, que es un animal casi prehistórico, en los genes del tiburón se ha descubierto el gen que codifica el receptor del sabor umami, pero no se ha detectado ni el gen que codifica el receptor dulce, ni el gen que codifica ninguno de los otros receptores de los sentidos. Es decir, el umami es quizá uno de los sentidos más antiguos que existen en la naturaleza. Bien, algo fisiológico, ¿con qué detectamos nosotros los sabores? Pues los detectamos con la lengua y con el paladar. ¿Y qué moléculas, qué estructuras detectan los sabores? Pues los detectan las papilas gustativas. ¿Existen distintos tipos de papilas? Pues sí, las papilas gustativas, si nosotros sacamos la lengua, nos miramos en un espejo y miramos a ver qué es lo que vemos, pues lo que vemos es que en la punta de la lengua tenemos unas papilas, unos redondelitos, que son lo que se conocen como las papilas fungiformes, porque tienen una forma como de seta, como de hongo, ¿no? En los laterales, observamos nuestra lengua, tenemos unas hendiduras que son las papilas foliadas. Y en el fondo de la lengua, aquí en esta zona, hay 2 o 3 redondeles más grandes, que son las papilas caliciformes. Y dentro de esas papilas lo que existe es unas estructuras en forma de cebollas que son lo que se conoce como los botones gustativos. Y los botones gustativos tienen apretadas, como las láminas de la cebolla, tienen apretadas ahí las células que son las que detectan las sustancias gustativas. Es decir, tenemos esos botones en todas las papilas,
no existe el mismo número de esos botones en todas. Por ejemplo, en las fungiformes solo hay un botón por cada una, pero en las caliciformes existen miles de estas estructuras que detectan las sustancias, las sustancias del gusto. ¿Y cómo lo detectan? Pues porque esas cebollas tienen en su extremo un poro que sobresale a través, digamos, es microscópico evidentemente, pero sobresale con unas vellosidades que lo que van es detectando esas sustancias químicas que están disueltas en la saliva, interaccionan con esos receptores que hay en esas microvellosidades y conectan a través de una serie de mecanismos y de reacciones de transducción de señales, a través de las células, llegan a este extremo donde conectan con los nervios que tenemos aquí, el faringio, el facial, y llevan las señales al cerebro, al sistema nervioso central, a través de esas vellosidades. O sea que el mecanismo que podemos un poco encontrar también para el olfato parecido es, la lengua está cubierta de papilas, en las papilas hay múltiples botones, sobre todo en estas que son caliciformes, gustativos. Los botones tienen un poro que sale a la superficie de la lengua, cubierto por células receptoras y receptores que interaccionan con las moléculas. En el otro extremo están los nervios que llevan las señales hasta las células gustativas del cerebro. Y por supuesto, hay otra pregunta: ¿el beber y el comer producen placer? ¿Producen adicción? Pues sí, evidentemente lo hacen. ¿Por qué? Porque aquellas zonas del cerebro que se activan en respuesta a las moléculas olfativas y gustativas son zonas que están en estas zonas del cerebro, en la amígdala, en la ínsula, que no es la de Sancho Panza, sino que es una zona del cerebro, en el núcleo accumbens, y esas zonas que se activan porque se libera dopamina. La dopamina lo que hace es producir la activación de esas zonas y estimular o activar lo que se conoce como el circuito del placer y la recompensa. Eso lo que hace es que queramos volver a comer, porque es nuestro circuito del placer, es decir, hemos tenido un estímulo positivo, volvemos otra vez a comer, tenemos ganas de comer otra vez. Y eso hace que realmente la comida dé adicción. Y da adicción, se ha comprobado, incluso muy potente, porque se han hecho estudios con ratas, por ejemplo, a las cuales se les daba azúcar o se les daba cocaína. Y se ha visto que las ratas, que el azúcar produce más adicción que la propia cocaína para los animales cuando se ha comparado. O sea que verdaderamente el comer y sobre todo el sabor dulce crea adicción clara porque estimula ese circuito del placer y de la recompensa. Además, nuestra lengua y nuestro paladar están cubiertas de otras papilas que no tienen botones gustativos y por lo tanto que no son capaces de tener o recibir los estímulos gustativos, pero que son muy importantes. Toda la lengua está cubierta de esas papilas que se llaman papilas filiformes. Y eso hace que nuestra lengua no sea suave, sino que tenga una aspereza. Y eso lo vemos muy claro si uno tiene gatos y le toca la lengua, se dará cuenta de que la lengua está muy áspera. ¿Por qué? Porque está cubierta de esas papilas, que son las responsables de la textura, del tacto, de detectar la textura que tienen los alimentos. Bien. Y desde luego es la responsable de detectar, por ejemplo, la astringencia mediante que tienen los taninos, por ejemplo, cuando bebemos un vino. Otro de los aspectos también controvertidos en esto, sobre todo cuando uno abre un libro de cata de vinos, por ejemplo, es que la pregunta es si existe un mapa lingual. En muchos casos se dice que hay un mapa lingual para los sabores en la lengua, de tal manera que el amargo está en la parte, digamos, anterior de la lengua, el dulce está en la punta y en los laterales está el salado y el amargo. Bien, eso no es verdad. Eso se ha comprobado que no es verdad. Este mapa lingual es de 1901, que realmente, como veis, no estaba ni el umami puesto aquí. Pero realmente lo que se ha comprobado es que toda la superficie de la lengua es capaz de detectar
todos los sabores, hay receptores para todos los sabores en todas las partes de la lengua. Lo que pasa es que evidentemente hay una ligera diferencia en cuanto a la intensidad, a la sensibilidad relativa, pero realmente todas las zonas de la lengua son capaces de detectar todos los sabores. Bien, otro de los aspectos importantes, quizá voy saltando un poco así de concepto en concepto, pero es importante, hemos dicho que las recepciones sensoriales se llevan a cabo con unas neuronas especializadas. Son unas neuronas especiales porque están en zonas muy accesibles, en la pituitaria realmente, en la lengua, o sea que son zonas muy expuestas. Entonces estas células, bueno, pues cada una, hay distintos tipos, no voy a entrar en detalle, pero hay distintos tipos y cada una pues son responsables de los sabores dulces, de los sabores amargos, etcétera, etcétera. Pero lo que es importante es que esos tipos celulares, responsables cada uno de ellos de uno de los sabores, son capaces de regenerarse. Siempre realmente ahora mismo decir que las neuronas no se regeneran es una cosa casi, una tontería, porque cada vez hay más ejemplos de neuronas que son capaces de células que son capaces de experimentar neurogénesis. Quizá de las primeras descubrimientos fueron, bueno, hay un científico mexicano que le dieron el premio Príncipe de Asturias hace, me parece, 2 o 3 años, que se llama Arturo Álvarez Builla, y esta persona lo que descubrió es que el canario cada año tiene que cantar para atraer a la hembra, y lo que descubrió es que cada año cambia de canción, cambia de trino, y que ese trino que cambiaba tenía que ser, digamos, tendría que ser emitido por una activación de unas determinadas zonas cerebrales, de unas determinadas neuronas. Y entonces efectivamente descubrió que había neurogénesis, que había neuronas que se regeneraban, más que regeneraban, que se generaban para llevar a cabo ese trino, ese canto del canario. Fijaos hasta qué punto él descubrió además que esa relación estaba relacionado con ese canto del canario con la testosterona. Tampoco quiero aquí que nadie se emocione, pero lo que sí que vieron es que las canarias hembras, las canarias las aves, cuando se les daba testosterona, eran capaces de cantar y eran capaces de experimentar neurogénesis. Es decir, la neurogénesis no quiero decir que sea específica del género masculino, pero lo que sí que es verdad es que fue el primer, digamos, descubrimiento de regeneración de neuronas. Y también las neuronas de los sentidos son capaces de regenerarse, sencillamente porque están en zonas muy expuestas, y al estar en zonas muy expuestas sufren muchísimas agresiones. Uno se quema la lengua muchas veces, y cada vez que nos quemamos la lengua estamos matando un gran número de neuronas que tienen que volver a regenerarse. Cuando olemos algo un olor muy fuerte, muchas veces las neuronas se degeneran y hay que regenerarlas. Por lo tanto, estas neuronas son capaces de experimentar neurogénesis, a diferencia de otro tipo de neuronas que existen en nuestro sistema nervioso. Bien, evidentemente detectamos, lo que sí que descubrieron es que las neuronas sensoriales olfativas hay muchísimas más diferentes que las neuronas gustativas. Es decir, existen del orden de 10.000 tipos de receptores distintos que se hayan descubierto para distintos olores, mientras que receptores para los sabores tenemos unos pocos para el sabor amargo y uno para el sabor dulce, o sea que verdaderamente la diferencia es notable. Pero lo que sí que se ve es que con el gusto lo que detectamos es los sabores primarios y con el olfato lo que hacemos es refinarlo. Bien. Otro de los aspectos importantes, que no voy a tampoco entrar en mucho detalle, pero fue realmente relevante ver qué tipo de moléculas eran capaces de interaccionar con las moléculas de los sentidos, las moléculas químicas. Y generalmente esas estructuras son de dos tipos fundamentales. Una son los receptores que son estructuras que hay en la membrana de estas células, porque las sustancias olorosas, las sustancias que son sustancias polares,
no pueden atravesar en muchos casos las membranas, y entonces lo que hacen es interaccionar con un receptor que hay en la superficie y transmitir las señales al interior de la célula. Luego, son receptores en el caso de los sabores dulce, amargo y umami, y son canales de iones que dejan pasar a su través, se abren y se cierran y dejan pasar a su través los iones que dan lugar a los sabores salados o a los sabores ácidos. Y en ese sentido, aquí tenemos otra vez otro descubrimiento que fue otro premio Nobel importante, y es el descubrimiento de este tipo de receptores. Este tipo de receptores que están en la membrana de las células y que son capaces de detectar, fijaos, los fotones de luz, las señales, los iones, los olores, las feromonas, por ejemplo. Es la familia de genes de receptores de este tipo, de receptores que se llaman acoplados a proteínas G, es nada más que recordéis el nombre, son quizá la familia de genes más importantes que hay en el genoma del ser humano. Aproximadamente hay unos 3.000 tipos distintos de este tipo de receptores. Y esto originó los descubrimientos sobre estos receptores, les dio el premio Nobel de Medicina y Fisiología a Robert Lefkowitz y Brian Kobilka en el año 2012. Y estos receptores realmente son una de las más importantes dianas de fármacos para tratar enfermedades que hay digamos a nivel molecular. Bien, pues en este caso, cuando se llevó a cabo, no sé cómo ¿voy bien? Sí, voy bien. Cuando no me queda mucho. Cuando se descubrió este tipo de receptores, siempre se había pensado, hay una historia, un descubrimiento de un científico, de un químico muy relevante que fue Emil Fischer, que decía que estos receptores eran tremendamente específicos, de tal manera que existía un único ligando para cada receptor. Hacía el símil de la llave y la cerradura, es decir, la llave entra en una cerradura, pero no entra en cualquiera, porque tiene que ser complementaria la forma de la llave y la forma de la cerradura. Y en principio eso ha ocurrido en general así, pero llegó el descubrimiento del receptor del sabor dulce y fue descubierto por este señor que era Konstantin Fallberg en 1885. Él estaba estudiando, era un químico que lo que hacía es sintetizar compuestos y descubrió la sacarina, el primer edulcorante. El primer edulcorante fue la sacarina. Y entonces, estudiando ese edulcorante, empezó a estudiar el receptor del sabor dulce. Y se dio cuenta que el receptor del sabor dulce era capaz de interaccionar, es decir, había detección del sabor dulce en una cantidad de moléculas tremendas con estructuras muy diferentes. Se rompía completamente la historia de la llave y la cerradura, porque el sabor dulce lo despiertan pues carbohidratos como la lactosa, la dextrosa, la inulina, por ejemplo, moléculas sintéticas y naturales como el aspartame, la cumarina, el sorbitol, la sacarina, etcétera, o incluso proteínas. Proteínas como la curculina, la taumatina, es decir, proteínas dulces. Son dulces porque interaccionan con el receptor dulce. Y entonces, claro, llegamos a la cosa de que este receptor era tremendamente promiscuo. Habíamos dejado ya la monogamia y llegamos aquí a un receptor que se unía a todo. Realmente es uno de los hitos de descubrir un receptor que era capaz de interaccionar con múltiples ligandos. Es capaz de responder a un montón de moléculas. Y la búsqueda del endulzante perfecto, porque aquí es otra de las cuestiones, ¿cuál es el mejor edulcorante? ¿Es bueno tomar aspartame, sacarina, el azúcar? ¿Qué es lo que tomamos? Bueno, pues la búsqueda de un edulcorante bueno que dé sabor dulce, pues ha sido una de las, digamos, inversiones biotecnológicas más importantes que ha habido, porque evidentemente es muy importante el descubrir un edulcorante, primero, que no produzca caries, que sea estable, que sea soluble en agua, que tenga un poder endulzante mucho mayor que la propia sacarosa, que no engorde. Todas esas cosas
que no tenga un regusto, porque hay veces que tienen regustos metálicos, la sacarina tiene un regusto un poquito, digamos, metalizado, con lo cual la búsqueda de este endulzante pues, ha supuesto, ya digo, una gran inversión, de tal manera que existe una base de datos que se llama SuperSuite, en la cual hay 8.000 sustancias distintas dulces. Y todas ellas tienen unas características que han sido testadas y probadas de tal manera pues que tenemos todas estas moléculas, la sacarina, la stevia, el ciclamato, el aspartame, la taumatina, el neotame, que tienen, como veis, este número que veis aquí es el número de veces que con la misma cantidad que sacarosa es capaz de endulzar. Necesitamos 8.000 veces menos del neotame para producir la misma sensación dulce que una cantidad de sacarosa, es decir, 100.000 veces la proteína dulce taumatina, 350 veces la stevia. Es decir, en todos estos pues son edulcorantes que cada vez van entrando más en el mercado, porque son edulcorantes que tienen aspectos importantes. Por ejemplo, el aspartame se utiliza menos. ¿Por qué? Porque son moléculas que a lo mejor dañan el hígado. El aspartame es un derivado de un aminoácido, y eso hace que el hígado pueda a lo mejor dañarse, mientras que, por ejemplo, las proteínas dulces pues no tienen tanto problema. El stevia tampoco, porque es una planta, es un vegetal. Es decir, esto es una búsqueda de moléculas que sean poco dañinas y que de alguna manera produzcan el mismo sabor dulce, pero todas ellas interaccionan con el mismo receptor. Bien, en cuanto al sabor amargo, que es también otro aspecto importante, igual que tenemos moléculas dulces, pero bastantes, pero no tampoco, bueno, tenemos 8.000, pero vamos. Pero sin embargo, moléculas que den sabores amargos son muchísimo más, hay muchísimas más moléculas. La primera que se descubrió que era amarga era la feniltiocarbamida, pero después se han descubierto sustancias amargas naturales, sustancias amargas sintéticas, muchísimas cantidades. Es decir, son sustancias que en general proceden generalmente de vegetales, que tienen sabor amargo y que son sustancias muy variadas en su estructura, algunas de ellas muy dañinas, como por ejemplo la colchicina o como por ejemplo la estrinina, y hay otras que no, ¿de acuerdo? Son sustancias amargas, ya digo, naturales o sintéticas. Y en ese sentido, no todo el mundo detecta esas sustancias amargas, y precisamente en la detección del sabor amargo fue cuando se descubrió que había personas que eran capaces de detectar los sabores amargos y otras personas que no eran capaces de detectarlos. Es decir, había algo en nuestras papilas gustativas, en nuestros receptores gustativos, que permitían a determinadas personas detectar el sabor amargo con mucha intensidad, otras detectaban el sabor amargo más o menos, y hay algunas personas que no detectaban para nada el sabor amargo. Y es a esas personas a las que se les denominó supertasters o supergustadores. Los supergustadores son gente que tienen una sensibilidad especial para detectar los sabores. Lo vieron en el amargo, pero también sucede con el dulce. Esos, digamos, supergustadores, entre los cuales están los mejores catadores de vino, los mejores sommeliers, por ejemplo, del vino, pues son gente que son supergustadores, tienen una alta sensibilidad en su estructura, en sus estructuras gustativas. Fundamentalmente es debido al hecho de que existen mayor número de papilas, mayor número de botones gustativos y mayor número de neuronas. Es decir, evidentemente el sentido del gusto lo podemos educar, pero evidentemente uno nace con un componente genético claro en el cual es un supergustador o no lo es. Bien, fijaos que hasta una mínima cambio estructural es capaz de provocar un cambio en el sabor. No solamente un cambio estructural de un cambio de un sustituyente en una molécula, sino lo que se llama un cambio en isómeros ópticos, es decir, en la posición de los átomos en el espacio de una determinada molécula sin que cambie su composición, es capaz de producir un sabor dulce o un sabor amargo. El D-triptófano es igual que el L-triptófano, prácticamente en composición es lo mismo, están dispuestos los átomos en orientaciones distintas en el espacio y producen distinto sabor. O sea que es realmente
el sentido del el sabor amargo es muy sensible a los cambios estructurales y posicionales de las moléculas. ¿Y por qué hay más receptores para el sabor amargo? Esto es evidente. Hemos dicho que el sabor dulce, bueno, pues nos sirve, la detección del sabor dulce nos sirve para nutrirnos, pero realmente no, porque comamos más o menos de esos sabores dulces, no nos va a pasar nada, pero sí nos puede pasar si tenemos una sustancia amarga que además es una sustancia venenosa o tóxica. Con lo cual existen más receptores del sabor amargo para detectar una mayor variedad de sustancias tóxicas que suelen ser amargas. Y eso tiene mucho que ver con el tipo de comida, con el tipo de dieta que tengamos. Y esa es la diferencia por la cual un humano tiene 30 tipos de receptores para el sabor amargo y un pollo solo 3. Porque el pollo solo toma granos, toma una comida poco variada y nosotros estamos siempre comiendo comida o probando comidas nuevas y nuestro sistema evoluciona para tener la detección de esas sustancias con el mayor número de estructuras posible, el mayor número de receptores posibles. De la misma manera detectamos cantidades mucho más pequeñas de los sabores amargos que de los sabores dulces. ¿Por qué? Porque necesitamos que a la menor cantidad de estas sustancias tóxicas que entren en nuestro organismo las podamos detectar. Ya nos gustaría poder detectar pocas cantidades de los sabores dulces, porque así no engordaríamos, nos quedaríamos saciados con poca cantidad, pero no, eso no es así. Solamente ocurre con el sabor amargo. Y desde luego está claro que el sabor amargo también es importante adaptarse a él y detectarlo, porque evidentemente, como hemos dicho anteriormente, hay muchas sustancias amargas que son importantes, como por ejemplo pues los sulforanos en las coles de Bruselas, la catequina en el vino o por ejemplo la cafeína en el café, o la goitrina en las coles de Bruselas. La goitrina es una molécula que es muy importante porque previene el hipertiroidismo y por eso es bueno tomar, entre otras cosas, las coles de Bruselas. El gusto, me queda poco ya, evidentemente hay una parte genética y una parte, hemos dicho, de evolución. Evidentemente existe una parte genética, pero según tengamos nuestras preferencias dietéticas, nuestros hábitos alimenticios, entonces vamos a tener nuestros genes relacionados con los sentidos van a evolucionar de una manera o de otra. De tal manera que el probar comidas nuevas entraña riesgos y la naturaleza nos protege frente a ellos creando nuevos receptores para poder detectarlos y poder alertar a nuestro organismo de esas sustancias. Es decir, está claro que si no lo necesitas por tu dieta, ese gen lo pierdes. No es exactamente en la dieta, pero sí un ejemplo muy claro es en el caso de los peces abisales. Los peces abisales son ciegos, y son ciegos porque no pueden detectar la luz en las profundidades donde viven. Sus genes relacionados con la vista, los genes que están en los conos y en los bastones, son genes que han sufrido multitud de mutaciones, tantas mutaciones que son inservibles, no pueden detectar la luz. Eso efectivamente ha sufrido una degeneración, esos genes, y se han perdido. Es decir, la evolución de los genes tiene que ver con que se usen, ¿vale? Y el caso más claro, y aquí voy a poner 2 o 3 ejemplos, es por ejemplo el de los felinos y los gatos. Los felinos y los gatos no tienen receptores para el sabor dulce, no lo necesitan, no les gusta lo dulce, no se sabe si es que no les gustan y lo han perdido o no lo tenían y no les gusta, pero desde luego lo que está claro es que al gato le das una comida dulce y no le gusta. Los osos panda no tienen el sabor umami, lógicamente, hemos dicho que el sabor umami lo dan las proteínas y lo que toman los osos panda es bambú. O sea que no tienen proteínas en su alimentación, por lo tanto han perdido los genes relacionados con el umami. Los delfines no detectan ni el umami ni el amargo. Eso es lógico, aunque parezca un poco ilógico, es lógico. ¿Por qué? Los delfines se toman los peces, se los tragan, no los mastican, con lo cual no tienen que detectar proteínas, directamente se los tragan, llegan al sistema digestivo y ahí se degradan. Y las sustancias tóxicas, como pueden ser las amargas, se diluyen en el agua, con lo cual realmente no están en contacto con una sustancia realmente tóxica, con lo cual no necesitan tener esos receptores del sabor amargo. Y los roedores es otro ejemplo importante. Los roedores les da igual tener un edulcorante que engorde o que no, o que les siente mal al hígado o que no, ellos toman azúcar y punto.
con lo cual no perciben las proteínas dulces, no perciben los edulcorantes, no tienen, el receptor que tienen no es capaz de detectar los edulcorantes como sustancias dulces, solamente lo podemos detectar los humanos. Nuestro receptor ha evolucionado, pero el de los roedores no. Existe otro aspecto que seguro que hemos oído hablar alguna vez, y es el hecho de que el vino o un alimento, por ejemplo un helado, sabe más intensamente cuando está caliente que cuando está frío. Evidentemente ahí la volatilidad de los compuestos tiene que ver, pero también es muy importante el hecho de que hay en este sistema de mecanismo de transmisión de las señales, hay unos canales importantísimos que se activan por la temperatura, y que cuando se activan por la temperatura son capaces de transmitir más fácilmente las sensaciones sensoriales, con lo cual esos canales activados por la temperatura son capaces de hacer que un vino caliente como tenemos aquí digamos, nos parezca más intenso su sabor que un vino muy frío. Evidentemente lo bueno está en un término medio, pero evidentemente esos canales se activan por la temperatura. Bien. Los sabores ácidos y salados también son capaces, hemos dicho, de activarse por células, que son canales, y que en realidad se activan distintos canales dependiendo si hay una pequeña cantidad de sal o si hay un exceso. Un exceso de sal hace que se transmita la señal por una vía y una cantidad de sal más moderada por otra vía. Por un lado resulta aversivo el sabor y por otro lado resulta un sabor agradable, un sabor atractivo. O sea que eso también es un aspecto importante. Bien, y por último, nada más que antes de entrar un poco en un aspecto un poquito más, digamos, de la investigación que se está haciendo ahora, decir que hay otros sabores, como el sabor picante, que lo da esta sustancia que es la capsaicina, que es la que da ese sabor picante, y que es una sustancia que no solamente activa receptores sensoriales del gusto, sino también receptores del dolor. Los receptores del dolor se activan por estas sustancias. Por eso cuando uno toma un picante muy picante, realmente le duele el sabor ese. El sabor picante resulta doloroso, y resulta doloroso porque se activan receptores del dolor. Existen también sabores carbonatados, que fijaos, yo no sé si habéis visto cuando una comida está en mal estado, que está ácida, es una comida ácida porque está mala, tiene como un aspecto como si tuviera burbujas, como si estuviera un poquito así, como si tuviera una ligera burbujeo, ¿no? Es sencillamente porque los sabores ácidos y el carbonatado están el receptor que los recibe están muy próximos y pueden ser transmitidos a través de las mismas moléculas. Bien, bueno, pues realmente hay dos cosas importantes en esto de los sabores que me gustaría destacar. Hemos dicho que todas las sustancias, todos los receptores del sabor están en la lengua y en el paladar. Y hemos dicho que todos los receptores son receptores para detección de los sabores, de las moléculas dulces, saladas, etc. Pero hay otros, las células gustativas son capaces de interaccionar con otras cosas, con otras moléculas, no solamente con sustancias del gusto, sustancias dulces, saladas, amargas, etc., sino con otras cosas. Por ejemplo, se ha visto que hay una hormona que se llama la leptina. Yo no sé si habéis oído hablar de la leptina, pero es una hormona que están utilizando muchísimo para tratar de evitar la obesidad. La leptina es una hormona que se llama anorexigénica, es decir, que disminuye el apetito, disminuye la sensación de apetito. Es una hormona que es producida por los adipocitos, es decir, por las células grasas, y que es capaz de provocar esa disminución del apetito porque incide o estimula unos receptores del hipotálamo que hace que pues, se pierda el apetito. Pero se ha visto que esas leptinas son capaces también de interaccionar con las células gustativas que tenemos en la lengua, porque hay receptores para esa hormona, y lo que hace es hacer que disminuya el sabor dulce.
Es decir, la sensación, la palatabilidad que supone, agradable, que supone el sabor dulce, disminuye cuando se produce una secreción de esta lectina o cuando se administra esta lectina. Se está utilizando esta hormona como tratamiento de la obesidad. Y de hecho, yo no sé si habéis oído hablar, hay una manera de tratar, una investigación que se hace generalmente con los ratones que se llaman knockout. ¿Habéis oído hablar de eso? Son ratones a los que se les elimina un gen y se ve qué pasa si les eliminas un gen, si son viables, si no lo son. Los ratones a los que se les elimina el gen de la leptina se vuelven obesos, porque ya no tienen esa hormona que es capaz de modular el sentido del apetito, se vuelven obesos. Es decir, la leptina hace ese papel. También habéis oído hablar de los cannabinoides. Los endocannabinoides, igual que los cannabinoides son producidos por la marihuana en células vegetales, también son endógenos. Hay una secreción endógena de cannabinoides, que son unas sustancias orexigénicas, que quiere decir lo contrario que teníamos aquí. Es decir, son sustancias que estimulan el apetito. Y estimulan el apetito porque además de incidir en el hipotálamo, son capaces también de estimular receptores en las células gustativas. Y por tanto, por ejemplo, se utilizan muchas veces en algún tratamiento de determinadas patologías en las cuales se pierde el apetito por un tratamiento químico que se le está dando a ese paciente. Muchas veces la estimulación del apetito se produce porque se estimulan las células gustativas. Pero de la misma manera que tenemos un estímulo de receptores que no son los gustativos, también lo que se ha visto es que no solamente hay en la boca células gustativas, que eso realmente es la punta del iceberg, porque tenemos otras células gustativas en otras partes del cuerpo. Es decir, se ha descubierto que no solamente tenemos sensación gustativa en la boca, sino también en otras partes del cuerpo, como el intestino, el estómago, etcétera, el páncreas, etcétera. Es decir, hay unas células sensoriales en otras partes del cuerpo que nos permiten detectar sustancias a nivel de digestivo, a nivel de páncreas, a nivel de pulmones. De tal manera que hay células gustativas, ya digo, en distintos órganos, se han descubierto, que son sensores de glucosa también, es decir, de hidratos de carbono, pero dentro del cuerpo, en el propio intestino, y de toxinas también, es decir, son capaces de, los vómitos, por ejemplo, son muchas veces estimulados por la interacción de las toxinas con esas células receptoras sensoriales que hay en el organismo, y que están sirviendo para descubrir, por ejemplo, tratamientos distintos para enfermedades como la obesidad, como la diabetes, como el asma, etcétera, etcétera. De esa manera también podemos ver que en las vías respiratorias, en los cilios que recubren las vías respiratorias, pues hay receptores del sabor amargo, también células del sabor amargo. Entonces, cuando las bacterias entran, porque nos infectan a través de las vías respiratorias, las bacterias lo que hacen es secretar unas sustancias que suelen ser sustancias amargas. Esas sustancias amargas rápidamente interaccionan con esas células que hay en las vellosidades que tenemos en nuestro sistema respiratorio. Eso provoca un movimiento acelerado de los cilios que origina un estornudo. Y ese estornudo es lo que está eliminando a esas bacterias de nuestro tracto respiratorio. O sea que no solamente existen esas células en nuestra boca, sino también en otras partes del organismo y nos sirven para rechazar esas sustancias o para detectar esas sustancias. Y eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y si tenéis alguna pregunta o algo, pues... Bueno, muchas gracias, Maite, por la interesante conferencia. Bueno, seguramente que va a haber muchas preguntas, comentarios. Yo lo que sí quiero destacar es que este no es tu tema de investigación, pero realmente yo creo que quien tenga interés por la investigación se da cuenta de que aquí has
apuntado un montón de temas muy, muy interesantes en investigación, y sobre todo los jóvenes que se están yendo, porque siempre se van porque tienen que hacer deberes y tal, pero bueno, es de agradecer que este año estamos teniendo muchos estudiantes de bachillerato. Agradecemos a los profesores que los envían, porque luego ellos vienen voluntariamente, pero están ahí los profesores, como Benigno Palacios, Rocío Álvarez, que los animan, y se te acaba de marchar un estudiante de tu facultad, que seguramente que hasta le conocerás, y es raro porque se suele quedar siempre hasta muy tarde, debe tener alguna historia, algún partido que ver, debe ser aficionado a la Real Sociedad o algo así, ¿no? Bueno, vamos a abrir el turno de comentarios, preguntas, etcétera. Sí tengo que decir que hoy hemos hablado del vino. Maite nos ha demostrado que sabe mucho de vino. Bueno, no. Pero tengo que decir que aquí en la sala tenemos dos expertos en vino. Uno representante de la Ribera del Duero, el profesor Julio Guzmán, que está por ahí, y a la profesora Pilar Terrero, representante, digamos, de la zona de La Rioja. Es decir, que tenemos encima las dos zonas más prestigiosas de España en vino. Y tengo que decir también que hablando de La Rioja, que en julio del año que viene, 2018, se va a celebrar, yo creo que ya sería la 8ª o 7ª edición de la Escuela de Verano sobre Historia de la Ciencia, que organiza Pedro Campos, que va a ser profesor del curso aquí en el mes de febrero, y que bueno, que a partir de enero empezaremos a dar información de cómo va el programa, etcétera, pero que, como hago siempre, pues os animo a todos a participar. Bueno, si alguien quiere intervenir, ¿una pregunta? Bueno, pues acaso hoy está muy tímido. Yo sí que quiero... Sí, que sí. Bueno, Julio y Pilar. Me va a examinar, Julio. Dios mío. No, sí, porque te tiene que grabar por streaming, te tienen que... A ver, la única pregunta que yo tengo es, teniendo en cuenta que el vino tiene más de 800 compuestos ya determinados, ¿cuántos somos capaces de detectar? Bien, simplemente por el olfato y por el paladar. Sí. Bueno, yo he leído, no sé si eso será real, pero hay una serie de compuestos volátiles, de los 800 que hay más o menos, que son compuestos que no influyen para nada en el aroma del vino. Realmente en el aroma del vino no influyen tantos, pero desde luego cerca de un centenar sí. Es decir, todos los olores a frutas, a hierbas, incluso a derivados de las propias levaduras, de todas las lías del vino, etcétera, son, digamos, sustancias que detectamos, pero del orden de un centenar de esas 800. Sobre esto, yo quiero decir que los catadores, cuando tienen un vino bien hecho, solo saben decir 2 o 3 cosas. Sí. Nada más. Yo he estado en una cata hace poco y estoy de acuerdo. Y entonces dice uno, pero ¿realmente están detectando eso o simplemente lo dicen por agradar al productor? Vamos a ver, yo creo que yo sinceramente creo que hay muchos olores, o sea, el ser capaces de discriminar un olor determinado dentro del conjunto de aromas que tiene un vino es muy difícil, porque los olores no se desprenden de forma independiente, sino que lo que estamos oliendo en realidad es combinaciones y realmente reaccionan entre sí. O sea, lo que estamos viendo es, percibimos la mezcla de 2 olores, da otro olor distinto, no da la mezcla, sino un olor diferente. Entonces, verdaderamente yo creo que es difícil discriminar olores, y por eso yo creo que los que se detectan bien son muy pocos. Pero yo creo que se detectan pocos porque se discriminan pocos, se entresacan mal los olores, porque hay combinaciones que dan lugar a mezclas complejas que originan sabores nuevos. Yo creo que ese es el problema. Nada. Tengo que decir que Julio ha hecho muy buen vino durante muchísimos años, que yo puedo dar fe de ello, ¿eh? Y tengo que decir también un par de cositas más. En el curso ese que os he comentado de la Universidad de La Rioja, siempre una de las jornadas se dedica a hacer una visita guiada a una bodega. Bueno, como se organiza La Rioja, por supuesto, Julio, la bodega, tendrás que perdonarnos, es de la zona, ¿no?, de La Rioja. Y también tengo que decir que el día 15 de febrero está programada la conferencia
presencia de Isabel Mijares, ya una clásica de este curso, que algunos ya la conocéis, y ella, desde su muy amplia experiencia, ella es enóloga, química, pero enóloga, y bueno, muchos detalles de eso sí que nos lo puede comentar, y muchas veces también la propia Isabel comenta eso que dices tú, ¿no? Yo no me he dedicado al vino. Eres profesor de investigación aquí. Yo he estado durante 8 años haciendo vino, pero hecho en una bodega de producción, y he hecho aproximadamente 200.000 o 300.000 litros anuales, pero solamente lo que hice lo aprendí en los libros, simplemente. Pero yo me he dedicado a los polímeros, a las macromoléculas. Pero no mezclaste polímeros y vino, afortunadamente. Pilar, ¿quieres intervenir? Gracias, te quería dar las gracias primero, es un placer escucharte, y tu madre, y además hablado de tu madre, estoy encantada. Nada, quería decirte una cosita, nada más así, cuando has dicho que el tomate, que no te asustes, porque yo he trabajado 4 años en México y allí el tomate es verde, el jitomate es el que es rojo, entonces no te asustes, que es así. O sea, que debe ser eso, debe picar ese que había ahí. No pica, no pica. Picar es la alegría riojana la que levanta la tapa a los sesos. Pero, bueno, el vino nada más, bueno, aparte de que es una maravilla y echamos un poquito de menos ahora el hacer la práctica, porque si somos de laboratorio, pero bueno, no importa. Haremos la terapia de grupo en los bares. Yo, que a mí sí que me han parido en la viña, porque nosotros somos hijos de cama de matrimonio, que no íbamos al hospital y esas cosas en La Rioja Altísima, pues entonces lo que así, ya luego cuando me dediqué a la química y un poquito más tarde ya en catálisis, yo lo uso como primer ejemplo de catálisis. Sí, es verdad. Claro, el alcohol sale. Sí. Entonces, ¿cómo no nos va a gustar el vino? Si es el primer ejemplo de catálisis natural, maravilloso. Y prácticamente eso, nada más. Muchas gracias. Y que muchísimas gracias y que ya lo disfrutaremos. Hola, también te quiero agradecer, que me ha gustado mucho tu presentación y hemos aprendido muchas cosas y curiosidades. Y te quería hacer una pregunta quizás un poco tonta, ¿no? Pero ¿qué razones hay para que el vino, según un acompañamiento, nos sabe distinto? Acompañado con un queso, por ejemplo, nos gusta más el vino. Habrá razones químicas, ¿no? Me imagino. Sí, aunque te dicen todos los decatadores que el vino con queso nada. Con queso nada. Me han dicho que el queso fuera. No, pero generalmente bueno, sí es verdad que cuando lo acompañas con queso o con jamón, es cierto que el vino... Ahí probablemente haya una adición de otros componentes, ¿no? Yo creo que lo que tiene que ver es lo que estábamos hablando antes. Los olores, en realidad, cuando se mezclan, hay unos que se contrarrestan, otros que se potencian. Evidentemente, lo que sucede es que moléculas olorosas se desprenden tanto de los alimentos como del vino. Y entonces lo que sucede es que esas combinaciones de olores, pues ya digo, unas veces lo que hacen es potenciar el olor y otras veces lo que hacen es contrarrestarlo de alguna manera. Entonces es un poco el que ¿cómo se dice? Cuando engarzan bien, ¿eso cómo se llama? El madridaje, pues eso, el madridaje, perdón. Maridaje, eso es. Usamos la palabra sinergia. Eso, sinergia. No, pero no solo sinergia, no es sinérgico solo, también es a veces es un bloqueo de los olores, o sea que no, pero sí, o sea que quedan, que la combinación de esos olores pues dan unas percepciones distintas que digamos que resultan en olores más agradables, más potentes, etcétera, y es la combinación de las moléculas olorosas que se desprenden de los alimentos y de las que se desprenden del vino. Ahora que has dicho eso, es verdad que a un sitio he leído que la expresión de te la dan con queso proviene precisamente de que bloquea probablemente el sabor amargo de muchos vinos malos. O sea, ¿no? el queso quiere decir que en una cata no lo puedes utilizar y que con el queso curado cuadran muy pocos vinos. Bueno, en el curso tenemos gente de todas las edades y tenemos aquí a Alejandro, ¿no? Es más joven, que tengo una pregunta. ¿Qué hormonas se liberan cuando bebes vino? ¿Qué hormonas? Pues fundamentalmente hormonas
yo creo que las hormonas que se liberan cuando tú lo metabolizas, cuando tú comes una comida, cuando comes una comida que tiene una determinada, que digamos que tienes que digerir, pues produces insulina, produces pues las hormonas típicas de cualquier digestión de comida. Luego, otras hormonas que no son hormonas, que son neurotransmisores, pues es por ejemplo la dopamina. La dopamina también es una sensación agradable, de placer, que se produce también cuando uno degusta un buen vino. O sea, que eso también serían neurotransmisores que se producen. O sea, que son hormonas del propio proceso digestivo. Cuando tú comes una comida, inmediatamente se libera insulina para que esos hidratos de carbono se metabolicen bien, etcétera, etcétera. Y sobre todo neurotransmisores en forma de dopamina, que hemos dicho que son las que estimulan el circuito del placer. Gracias. De nada. Creo que habéis llegado un poquito tarde, Alejandro. Yo comentaba al principio que bueno, Maite trabaja en aspectos relacionados con la alergia, con sistema inmune, y habíamos comentado en alguna sesión de este curso que realmente el sistema inmune es poco conocido, el sistema endocrino, que es el que hace que las hormonas funcionen, o la razón por la que... O sea, lo que provoca que el funcionamiento de las hormonas o el sistema nervioso hay que estudiar muchísimo aún, ¿no? Sí. Y yo creo que lo que has planteado efectivamente es una pregunta que quizás en el futuro, las generaciones jóvenes, los futuros científicos como tú, pues tendréis que estudiar, ¿no? Yo, en ese sentido de lo que has dicho, la dopamina la has mencionado, ¿no? Pero, por ejemplo, la adrenalina se puede llegar a... que también es un neurotransmisor y a la vez es una hormona, además que una hormona un papel importante, pero yo creo que a lo mejor este aspecto no se ha estudiado demasiado, porque a lo mejor... bueno, también tenemos aquí a Jara, que en el tema de alimentación y la parte que puede estar conectada con tu campo, que es la bioquímica, está un poco ahí entre medias, y yo creo que aún queda mucho por hacer a nivel de estudio molecular de la alimentación. Lo que pasa es que la adrenalina es una hormona que casi... se activa siempre. No que se activa siempre solamente, sino que es una hormona que suele ser opuesta, es decir, que digamos tiene un efecto el contrario al que tiene la insulina, por ejemplo, en músculo. Sí. Entonces, generalmente es una hormona fundamentalmente muscular. No tiene tanto que ver con el proceso digestivo ni del metabolismo del hígado, por ejemplo, que tiene más el glucagón, por ejemplo. Ajá. Pero yo creo que la adrenalina generalmente, cuando el metabolismo se acelera, es un síntoma de que se está produciendo adrenalina. No sé si a lo mejor el tomar vino de alguna manera podría, o el beber podría, pero yo no creo que sea una hormona realmente muy implicada en el proceso de ingestión de vino. No lo creo. Una pregunta más. Sí. Bueno, muchas gracias. Me ha quedado muy claro que los amargos han evolucionado como un sistema de protección, habida cuenta de que somos omnívoros, o pretendemos serlo, claro. Sí. Sin embargo, es curioso porque hay un tipo de amargo que se asocia a la estimulación del apetito. Me refiero a los amargos tipo los vermut y cosas así. Eso, un poco paradójico, ¿no? Bueno, yo es que creo que en el vermut no solamente hay cosas amargas, o sea, yo creo que ya es una combinación de sabores. Ya. Entonces, claro, ahí está el dulce también por ahí en medio, o sea, que aunque tenga un regusto, más que el sabor amargo, es un regusto amargo porque tiene algún componente amargo en su elaboración, pero tiene una mezcla. Entonces, evidentemente, yo creo que la mezcla de los sabores es lo que hace que, de alguna manera, es lo de siempre, o sea, si tú tomas lo que es la molécula que da el sabor amargo al vermut, seguro que no te gusta, pero la mezcla del sabor amargo con otros sabores distintos es lo que yo creo que hace que crees un sabor que estimule de alguna manera tu sistema digestivo. Ya, bueno, y supongo que también hay un efecto dosis, ¿no? Por supuesto, eso siempre. Bueno, ya me refiero, no, por supuesto, pero que la cafeína y algunos otros compuestos sulfurados también resulta que en pequeñas cantidades no son agradables,
pero que cuando les pones puros es que aquello Y es... yo creo que influye mucho el proceso de sensibilización que tienes a esas sustancias. Es decir, si tú te vas adaptando al sabor amargo de la cafeína, llega un momento en que prácticamente incluso puedes necesitar incluso más para tener el mismo sabor, ¿no? O sea que hay un proceso también, primero adaptativo y luego un proceso de sensibilización, pierdes un poco la sensación de amargor porque te vas acostumbrando al sabor, fundamentalmente. Y eso pasa con casi todas las moléculas que interaccionan con receptores. Llega un momento que los mecanismos de señalización se van de alguna manera adaptando a esas señales y cada vez necesitas más señal para producir la misma respuesta. Claro. Entonces eso es que sucede también. Yo al empezar a mencionar esos licores, yo estaba pensando realmente en la quina Santa Catalina, que alguna generación hemos tomado, ¿no? Alguno levanta por ahí la mano, y yo creo que en general el tema del vermut, el tema de las bebidas con un contenido alcohólico alto y que además tienen un cierto sabor muy agradable, yo creo que es más dulce que amargo, es porque al final yo creo que uno tiene la sensación de que esa sensación que te da el alcohol, de que te empiezas a marear, ¿con qué la compensas? Pues la compensas llenando el estómago de comida, y encima si esa comida que tomas con el alcohol es algo que a lo que le han echado glutamato, pues es que es el sabor que te engancha, unas patatas chips, unas aceitunitas de estas que nunca han visto una anchoa, pero que saben anchoa. Entonces estas cosas al final hacen que tú comas más. Sí. Yo quería preguntar sobre Dime. mi hija. Yo no sabía que en España teníamos tanto glutamato, ¿se llama? Glutamato. Ay, sí, Sí, o sea, tenemos, claro. Es que ella tiene muchos problemas con el estómago, pero yo le echaba la culpa porque vive en China. Y la doctora también decía eso, pero también tenemos aquí... Sí, claro que sí. O sea, aquí cualquier... Sí. Pero solo es un potenciador o también es... No, los potenciadores en general son sustancias que añadimos al propio sabor del glutamato. El glutamato es un componente que hay generalmente en cuanto haya proteínas, hay el glutamato es un compuesto que está siempre como aminoácido no esencial, pero como aminoácido componente de las proteínas, y eso siempre está en muchas comidas. Lo que pasa es que eso en los calditos estos de avecren y todos esos, lo que en realidad se están añadiendo son los potenciadores del sabor umami, es decir, aquellas sustancias, como hemos hablado, de los nucleótidos, que de alguna manera están aumentando ese sabor, potenciando ese sabor muchas veces, o sea, para tener mucha más sensación de sabor. Gracias. Ahí al fondo creo que hay. No, yo quería comentar que el glutamato está mucho en la soja, que los chinos lo utilizan mucho. Entonces, como la utilizan para todo, pues puede ser que sea por eso. Sí, pero aquí se utiliza mucho la soja, cada vez se utiliza más. Sí, cada vez más. Sí. Yo quería agradecerte la conferencia porque me ha parecido muy interesante y me ha llamado la atención lo del picante del receptor del dolor, porque hace poco leí que estaban también descubriendo que producía adicción porque estaba también asociada al receptor de la dopamina, o sea que también podías segregar dopamina y estaba relacionado con el receptor del placer. Entonces hoy viendo el dolor y placer que está, claro, por eso que supongo que estará ahí depende de la cantidad relacionada, ¿no? Sí. Efectivamente. Yo desde luego a mí eso me resulta, los receptores estos somatosensoriales, el de la temperatura, el dolor, todos esos son receptores que están muy relacionados con los receptores sensoriales. Entonces, de alguna manera, muchas veces, como están tan juntos, pues hay una combinación ahí de sabores que efectivamente lo que puede pasar es que si tienes mucho picante todos los demás sabores se pierden, no los percibes, pero fundamentalmente porque estás bloqueando los receptores del sabor y estás utilizando solamente los somatosensoriales, que son los del dolor, o sea que... No, pero es curioso porque a mí me pasa, yo me estoy aficionando al picante poquito, porque es verdad que lo que decimos, ¿no? Si no te saborea, pero un poquito es ahí como... Sí, pero también el picante tiene un aspecto bactericida muy importante. El picante se utiliza muchísimo en los sitios donde hay problemas de parásitos y todo eso, claro, para que la comida para de alguna manera, ¿no? Para que conservar la comida, o sea que así. Pues muchas gracias. Nada.
Yo creo, la sensación que yo tengo, pero vamos, es una sensación de hablar con gente que al final quien es aficionado al picante es muy aficionado al picante, ¿no? Y luego, claro, pues hay... claramente crea adicción. Sí, y luego hay países como México, que posiblemente Pilar habrá, que son aficionadísimos al picante, ¿no? Yo estaba pensando, a lo mejor si tu hija está viviendo en China, como sabemos que en China, hombre, toleran ciertas comidas mucho peor que nosotros, ¿no? Tanto que ya no será un problema de cambio genético, ¿no? Esperemos que no. Bueno, Pablo. Sí. No sabía que nosotros también teníamos. Sí, tenemos. Bueno, muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante y yo solamente quería aportar alguna cosa sobre lo que se ha hablado. Por ejemplo, en el tema de los aperitivos, por ejemplo, el vermú y demás, yo creo que está más relacionado con la utilización de plantas. Por ejemplo, en el vermú se utiliza el ajenjo, que normalmente lo que hace es despertar el apetito, y lo mismo en otros anisados y demás que se utilizan como aperitivos, que son también amargos, pero más relacionado con las plantas que se utilizan. Yo creo que por ahí va la cosa. Y luego sobre el vino, y bueno, en mi tierra que hacemos vino el más caro del mundo y luego algunos que no lo son tanto, me refiero a La Mancha. Entonces, los que vendían vino tradicionalmente, y no era buen vino, siempre lo acompañaban con queso a la hora de venderlo. Y era eso, el dicho era por eso, que no te lo den o que no te la den con queso, porque el que era un incauto le ponían un plato de queso y un vino malo y al final compraba el vino. Igual. Y el que ya era un poco más espabilado retiraba el plato de queso y se lo comía después. Gracias. Bueno, Pablo es de Cuenca y allí creo que hacen un licor, ¿no? Que a lo mejor utilizan estas hierbas, no sé si es por experiencia que lo dices o no, porque allí por Yo decirte una cosa que creo que es importante y se te ha olvidado mencionar a la hora de... Seguro que muchas, que influye muchísimo en la degustación del vino. Y es el precio. Ah, bueno, vale. Cuando te dicen que te estás tomando un vino de 200 euros, te sabe a gloria. Mira, el otro día estuvimos, porque ha habido un curso del vino en la Complutense, que ahora se va a instaurar un poco ya anualmente, y es un curso de 2 semanas y hay una cata de vinos blancos y una de vinos tintos, y entonces recuerdo perfectamente que nos estuvieron explicando, nos lo estuvo explicando en realidad una persona que está en el Encín, que tienen todas las variedades de uva, todas las variedades autóctonas y todas las de digamos, de europeas, tienen 700 tipos de variedades distintas, y cuando fuimos, que era septiembre o así, pues estaban todas las uvas ahí colocadas, con lo cual nos pusimos las botas. Pero bueno, la cuestión es que él decía que el que da, digamos, el que tiene la voz cantante en el mercado del vino son Estados Unidos. Porque Estados Unidos dice, el vino este que tiene esta forma, con esta etiqueta, con no sé qué tal, es el bueno, y rápidamente ese es el que se promociona en el mercado y empieza a subir de precio de una manera desorbitada. Y decían eso, que es que ellos el marketing lo dominaban totalmente y que muchas veces aquí ese tipo de cosas no se cuidaba tanto. Entonces, el precio también tiene mucho que ver con el nombre del vino, la forma y la presentación, ¿no? O sea que... Como os comentaba antes, el día 15 de febrero tendremos a Isabel Mijares y, por ejemplo, con Isabel se puede hablar directamente de muchas de estas cosas de relación calidad-precio. Pablo se ríe porque ya lo he escuchado varias veces y sabe que Isabel siempre es muy sincera y dice lo que realmente piensa. Y de hecho el curso pasado hablamos de ese vino de tu tierra, el más caro, no sé qué sea, que no sé qué hacen con el ozono y el vino, que hacen algún tratamiento especial y que se venda no sé cuántos miles de euros. 17.000 euros la botella. Pues nada, lo probarán pocos. El otro día salía una noticia. No tenía que ver con el vino, pero se vería extrapolable, yo creo que sería extrapolable para el vino, para unos calcetines, que era sobre los medicamentos. Entonces la gente que tomaba medicamentos y les decían el precio, digamos que tenían un efecto placebo mucho más poderoso
que el que le decían que el medicamento era un genérico. Le estaban dando a todos un placebo, pero al que le decían, no, es que tu medicamento vale 300 euros y este vale 3 euros, pues tenía ese efecto. O sea, es decir, siempre, como ha dicho ahora Alfonso, pero eso pasa siempre... con los bolsos, eso la ropa, sí, ocurre con todo, ¿no? O sea, ¿Alguna pregunta más? Ahí. Sí, Raja, sí. Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Ha sido un placer escucharla. Y bueno, no sé si sabré plantear la pregunta, porque ha hecho referencia usted a lo del al factor genético y el sabor umami, ¿no? Entonces, la duda es si el componente genético tiene también influencia o importancia sobre los aromas. Es decir, por ejemplo, de plantas comunes, ¿no? Alcanfores o mentas o tal, en el cual, claro, tú al sentirlos, pues esa sensación tenga una componente genética mayor que los componentes que crean el aceite esencial. Entonces es como una duda, ¿no? Algo que está ahí, que podría ser, pero no sé hasta qué punto. Siempre que haya una recepción de una molécula, siempre que una molécula tenga su receptor y tenga que interaccionar con él, ahí hay un componente genético, porque evidentemente cuanto mayor número de esos receptores, evidentemente va a haber más interacción con el ligando, con la molécula. Pero luego hay otra, digamos, aspecto importante relacionado con la sensibilidad, con la afinidad que tenga y con lo que hablábamos un poco, la pérdida de sensibilidad a esa unión, o sea, lo que se conoce como desensibilización o resistencia a la unión. Y eso ocurre prácticamente en todas las moléculas que van vía receptor. Es decir, hay un mecanismo, un componente genético que tiene que ver con el número de moléculas de ese receptor que tienes, pero luego hay un fenómeno adaptativo importante que tiene que ver con cómo el receptor va evolucionando en la interacción con el ligando. Y luego hay otro aspecto importante, sobre todo en lo que decías del mentol y todo eso, y es que en el caso del mentol, el mentol es una sustancia que no solamente es una sustancia olorosa, sino que también actúa sobre un receptor, un somatoreceptor de estos de temperatura. El mentol, cuando tú te da sensación de frío, y es sencillamente por lo mismo, porque está activando receptores de estos sensibles a la temperatura, de tal manera que lo que están provocando es esa sensación que no es una sensación sensorial realmente, sino una sensación somatosensorial. Que es la relacionada con la temperatura, con el dolor, etcétera. Entonces es como que genéticamente o el cuerpo desencadena mecanismos de equilibrio o de sanación ¿no? Sí, o sea, sí, la cuestión es, si tú estás en presencia, eso ocurre muchas veces, ¿no? Si tú estás en presencia de ese olor o estás tomando picante todo el tiempo, tú estás poniendo en marcha esos receptores, están completamente activados siempre porque están siempre funcionando, interaccionando con esas moléculas. Llega un momento que el receptor necesitas cada vez más cantidad de esa molécula para desencadenar la misma respuesta, porque te vas a acostumbrar, el receptor va perdiendo sensibilidad, perdiendo digamos sensibilidad, sí, frente a ese ligando. Que aumenta el umbral de... Efectivamente. De hecho, antes se me iba a comentar cuando la capsaicina, que realmente la capsaicina está sirviendo como base para el desarrollo de nuevos agentes analgésicos, sí, creo, ¿no? Sí, sí, sí. El mentol es un componente típico de muchos agentes, sí, tipo reples, sí, y cosas así, ¿no? Sí. También a veces es porque estas sustancias que pueden pasar del estado de sublimar, se llama, no me acuerdo la palabra científica, pues claro, al cambiar de fase son procesos endotérmicos, por lo tanto hacen que la temperatura baje y ese efecto de enfriamiento también te suele estar relacionado con un efecto como de calmarte el dolor. Entonces, fíjate que parecen cosas que están muy poco relacionadas, ¿no? Ay, qué bien nos lo pasamos comiendo y bebiendo, pero en cambio con esto podemos curar enfermedades, sobre todo, más que enfermedades, síntomas, que
porque el problema del dolor es un problema muy serio en la sanidad mundial, ¿no? Entonces yo creo que ahí por eso yo creo que queda mucho camino por investigar, ¿no? Jara. Hola, quería en primer lugar darte las gracias por la presentación y quería preguntarte, volviendo al tema del vino, últimamente que proliferan los cursos de catas de vino en muchos sitios y en muchas tiendas de vino te ofrecen cursos y tal, a mí a veces es una impresión que tengo, pero que no tengo confirmada y quería saber tu opinión de que a veces estos cursos tienen un componente más folclórico de marketing que una verdadera base científica. No sé si tienes alguna opinión sobre el tema. Yo solamente he ido a uno, que es el que he impartido yo clases, o sea que no tengo más idea, y además he impartido una clase parecida a la que, un par de clases parecidas a las que he dado hoy, ¿no? Lo que sí que es verdad es que, como todo, el vino es un componente de nuestra comida muy importante, cada vez más importante, y entonces pues evidentemente la gente quiere conocer un poco, pues saber un poco de vinos. Yo, desde mi punto de vista, yo he participado en este curso, hemos hecho la cata, y yo lo que te puedo decir es que a mí los vinos me gustan o no me gustan, pero no puedo decir si un vino es muy caro y es muy bueno o este vino es muy barato y es muy malo. A mí me gusta el vino o no me gusta, y creo que además es un componente, es una visión muy subjetiva del vino. Yo, desde mi punto de vista, creo que el componente psicológico ahí es muy importante, porque un vino que es maravilloso se lo das a 5 personas y estoy segura que esas 5 personas, si no saben que el precio del vino, porque efectivamente yo creo que eso es totalmente decisivo, si no saben el precio del vino, seguro que habría gente que diría, a mí esto no me gusta, y habría gente que diría, a mí me encanta. O sea que yo creo que ahí hay un componente muy importante, pero es el mismo componente, y ella lo sabe porque Yolanda es una experta también, del perfume. Es igual, el perfume, cuando hacen un perfume, y hacen un perfume femenino y uno masculino, pero no prueban el perfume en una persona, un perfume que está hecho para mujeres en un hombre, porque seguro que no sabe igual. O sea, el perfume se adecúa a la persona, o si es una mujer o si es un hombre, porque huele diferente, y porque la mezcla de olores del propio perfume con el corporal pues da una mezcla distinta que hace que sea más agradable o menos agradable. Pues esto es igual. O sea, hay gente que el Chanel número 5 le parece maravilloso y hay otra gente que dice, a mí no me gusta nada. Entonces es una cuestión sencillamente pues del aspecto personal, subjetivo que tiene el olor, el sabor, etcétera, etcétera. La vista, incluso. O sea que... O que te pueda sentar mal el estómago también, ¿no? O que verdaderamente te haya sentado mal en algún momento y entonces rechaces ese tipo de alimento y no sepas por qué, pero de alguna manera tu cuerpo lo rechaza. Es que a mí, por ejemplo, los yogas me sientan fatal el estómago. Uy. Perdón que lo diga, pero es así, o sea, está yendo lo siento mucho, pero los Riojas a mí me sientan fatal el estómago. Cada vez que tomo una copa de Rioja vomito, o sea, no sé por qué. Sin embargo, tomo un Ribera del Duero y me siento fenomenal, y un Rueda me siento fenomenal, y uno de Valencia me siento fenomenal, pero los Riojas no los puedo aguantar. En cambio, un vino de Jerez también, o sea, termino fatal, o sea, y es, no sé si es un componente que tengo en el estómago. Tiene, a lo mejor, yo no tengo ninguna experiencia, pero a lo mejor el Rioja tiene un punto de acidez diferente, o claro, tiene, no sé, o sea, que no sé, yo sé que también el metabolismo de cada persona. Claro, es que eso es que no hay que olvidar que el vino no es solamente el sabor y el olor, es la cantidad de componentes que entran en tu metabolismo y que se digieren, y que hay gente que los digiere mejor que otros, o sea, es así. Bueno, eso es curioso, ¿no? Porque tengo que decir que a pesar de que no te sienten mal, de que te sienten mal los Riojas, allí en Logroño son muy permisivos, y en la calle Lauriel, incluso aunque con mala cara, te ponen un Ribera, ¿no? Cosa que a lo mejor en Aranda del Duero no te ponen un Rioja, porque te miran aún peor, Julio. Ahí sois más vuestros, de vuestra zona.
A ver, es evidente que cada uno tiene su metabolismo y hay que recordar que es que el vino es principalmente agua, pero tiene un componente que es una droga, que el alcohol, el etanol es una droga y por lo tanto, bueno, siempre con moderación, ¿no? Preguntas, comentarios. Yo voy a hablar, yo te quería preguntar un par de cositas o comentarios. Hace poco oí una entrevista, bueno, de hecho también vi un documental hace poco de las variedades que tienen en el Lencín. Yo creo que conservan casi una muestra de casi todas, es una especie de repositorio, ¿no? De las variedades. O sea, es una visita que aconsejo. El Lencín está por Alcalá de Henares. El Lencín está por Alcalá de Henares. Pertenece y además que tienen una colección de viñedos de toda la Comunidad de Madrid. No solamente de la España, comunidad, de toda Europa. Pertenece. De viñedos es también de la Comunidad de Madrid, porque también, vamos. Sí. Dependiendo de un centro que dependía del Lencín. Entonces es precioso, o sea, es precioso porque además tiene como una especie de, si lo ves desde arriba es como una especie de laberinto, entonces tiene, está muy bien, está entre Alcalá de Henares y Azuqueca, lo de la A2, por si queréis ir. Y el otro día oía una entrevista, no sé si era Matarromera o era Emilio Moro, una de estas bodegas importantes y subiendo mucho en la ribera, que estaban ya empezando a producir un vino sin histamina. Es que la histamina no te creas que es... o sea, la histamina no la tienen todos los vinos. La histamina en realidad es un producto tóxico que se produce por una mala conservación del vino. Mala conservación. Sí. O sea, la histamina es que quitarla no va a afectar, vamos, habían hecho esa investigación. No sé si habrá siempre algún cierto nivel de histamina, pero no son tóxicos, o sea, no son niveles que den algún tipo de síntoma. O sea, la cantidad que produce el vino normal es una cantidad que no produce síntomas. Sí, pero bueno, habían hecho la investigación, me parece que debía ser de la Politécnica de Madrid, supongo que de agrónomos. Sí. Y entonces, claro, el tema era que si no tenían histamina el vino, pues ese dolor de cabeza que te puede llegar al día siguiente puede... No es solo la histamina, esa es la acetaldehído principalmente. No, o sea, vamos, quiero decir, o por supuesto la cantidad también influye, pero no solo la histamina, hay también otras sustancias, O sea, pues la gente estaba hablando de la histamina, el acetaldehído. En general, es la cantidad elevada de anhídrido sulfuroso que hay en algunos vinos. Sí. Eso es lo que produce el dolor de cabeza. Sí. De hecho, los vinos blancos producen más dolor de cabeza, no por el hecho de ser vinos blancos, sino porque tienen más cantidad de anhídrido sulfuroso. Sí, el de todos los destilados también más. Otra cosa, has mencionado, lo apunté por aquí, ahora ya no me acuerdo, como la gente pregunta tanto, no me dejan preguntar a mí, que es lo que más me gusta en una conferencia, ¿no? Que has mencionado que realmente nosotros tenemos muchos receptores, me parece que era sobre todo el sabor dulce, ¿no? Y por ejemplo se ha hecho un estudio... ¿Muchos receptores diferentes? No, uno. ¿Del sabor dulce hay uno? No, ¿de cuál era del que mencionaste? Amargo. Del amargo, eso, perdona, del amargo, sí. Amargo. Y por ejemplo, ¿se ha hecho un estudio o es un tema aún que no ha interesado demasiado a los científicos, evolutivo, cómo ha ido evolucionando el número de receptores y el tipo de receptores? ¿Se está haciendo eso? Sería, bueno, pero mi pregunta masiva, ¿puede ser un marcador genético de la evolución? ¿O no lo crees? Pues está como muy en mantillas. No tiene por qué, porque dentro de una misma especie es una cuestión de dieta. Y claro, el área geográfica influye mucho, o sea, ahí hay muchos aspectos. Lo que está claro es que aquellas poblaciones que tienen una dieta menos variada tienen un menor número de este tipo de receptores, y eso sí que se ha visto. O sea, se ha hecho estudios poblacionales y se ha visto que en poblaciones donde la dieta es más pobre hay un menor número de estos componentes. Y la dieta rica en proteínas y poco rica en hidratos, en compuestos, en verduras, en vegetales, que son los que suelen tener estos compuestos amargos, también disminuye el número de receptores en general, haciendo un estudio estadístico, ¿no? Entonces se ha visto que sí. Y luego en especies, por ejemplo, que están próximas al hombre, por ejemplo, en primates y todo eso, han hecho ahí estudios y claramente hay diferencias.
Diferencias en el sentido de que si tienen dietas menos variadas, tienen menos número de receptores. También hablando de roedores, han mencionado que no tienen receptores. No tienen receptores, no tienen el del dulce, pero tienen una estructura que no permite que haya interacción de otros. El receptor del sabor dulce es un receptor, para que nos entendamos, con una cantidad de mecanismos alostéricos tremendos. Ajá. Entonces tiene muchos activadores e inhibidores que se unen a distintas a la estructura. Y entonces, en principio, los roedores prácticamente lo que tienen es el ortosustrato, o sea, lo que es el ligando, nada más. Y sin embargo los humanos tenemos mucho más ligandos, activadores y inhibidores, y eso es lo que da lugar a que haya más posibilidad de interacción de moléculas de otros tipos. Me ha llamado la atención que en la diapositiva has puesto la hoja de la stevia y de hecho la has mencionado, no has mencionado el steviósido. ¿Alguna lo has hecho intencionadamente? No, es que no. Bueno, pues sabes que con la stevia, el steviósido, hay una polémica lo sé. muy seria que uno no sabe qué decir, ¿no? Porque evidentemente la hoja de la hoja de la planta no se puede comercializar, uno la puede cultivar en una maceta en su casa y hacerse infusiones, pero no se puede cultivar porque dicen que hay algún componente que es bastante tóxico, ¿no? Pero por otro lado están los que defienden que hay que tomar stevia en vez de azúcar o aspartamo, que va a hacer rico cuando la patente expiró hace 20 años, ¿no? A Monsanto y a todas estas malditas, entre comillas, que se me dan las comillas, compañías. Y claro, ahí hay una polémica seria porque se mezcla un poquito de todo, ¿no? Entonces no sé si tú tienes alguna opinión sobre si deberíamos consumir directamente la planta o alguien por aquí, como es un tema de bastante interés. Y cuando yo a veces he mencionado este tipo de cosas, o hablo de edulcorantes, o Yolanda, por ejemplo, también ha dado alguna vez una conferencia sobre edulcorantes y tal, y es que siempre es una pregunta, por eso me extrañaba que nadie preguntara, porque es una pregunta, la stevia siempre sale. Siempre sale. A lo mejor tú sabes contestar mejor que yo. Yo creo que también lo ha dejado Maite muy claro. Cada uno. ¿La sacarina o la stevia? La sacarina no se toma porque en realidad la sacarina tiene un sabor que no, o sea, el sabor dulce de la sacarina no es igual que el de la sacarosa, o sea, tiene un sabor, un regusto amargo, que no se puede, digamos, evitar. Espera, toma seguro, tú miras perdona, que a lo mejor sí lo haces, pero miras el prospecto, miras la composición, es que la mayoría de lo que la gente pide, ponme una sacarina, lo que le están poniendo es aspartamo, sucralosa, ciclamato. No, porque la sacarina está muy poco en uso ahora mismo, muy poco. ¿Por qué? Porque la sacarina da ese regusto efectivamente como amargo, metálico, es lo que has mencionado, pero en el bote pone sacarina. Bueno, si pones sacarina será sacarina. La única ventaja de la sacarina, que luego lo mezclan con ciclamato. A veces pone sacarina, pero lo ves y pone sacarina más ciclamato. Sí. No, pero yo la pregunta es si tomo la stevia o la otra. No, a ver, yo te digo una cosa, a mí personalmente que tomo edulcorante me gusta mucho más el sabor del aspartamo que el de la stevia. A mí el sabor de la stevia, no la stevia, el steviósido, lo que te venden en un sobre. Pero es verdad que tú no tomas steviósido porque te lo han mezclado con un montón de cosas. Yo he probado en la Universidad de Granada un profesor de química de productos naturales que estaba creando una empresa que traía las plantas de Venezuela y extraía aquí la stevia, el steviósido, el componente activo, el que se puede comercializar, y me acuerdo que era poner la puntita y es que era dulce. Luego lo que te venden aquí no tiene nada que ver con eso. Es que, claro, yo que soy de Navarra, entonces cuando voy a comprar espárragos, yo sí miro si son de Perú o son de... Claro. Pues mira, también la sacarina, hombre. Los espárragos sí los miro, pero ya, ahora tendré que mirar esto. Tendré que mirar la sacarina porque yo no sabía estas cosas, así que... No, hombre. Dice Yolanda, que la mezclan normalmente con porque si no está más amarga. Claro. Normalmente la mezclan con ciclamato. Que es otro adulcorante, es que, pero por más ejemplo, dulce. tomo la sacarina con la stevia y me gusta más la sacarina. La historia de la sacarina es curiosa, no sé si tú la conoces exactamente, la historia de cómo se descubrió la sacarina. Ese señor. Falber, sí, pero ¿cómo? No.
Bueno, Yolanda, si la conoce mucho, la conoceréis. No sé si quieres que la cuente. Vamos a hacer como la Lolita en tu cara me suena anécdota. Bueno, pues la anécdota es la siguiente. Konstantin Palver, como ha mencionado Maite, pues era un postdoc ruso trabajando en el laboratorio de Ira Remsen, un químico orgánico muy importante de su época. Fue el primer presidente de la American Chemical Society. Era profesor en la Johns Hopkins, en la Universidad Johns Hopkins, y entonces este hombre estaba preparando, como se hacía entonces, pues mezclaba cosas y como toda la química era casi toda nueva, pues a ver lo que salía, y él estaba preparando sulfonamida, es decir, amidas de ácido sulfónico y aminas. Entonces el hombre, como en aquella época los químicos no éramos demasiado cuidadosos, que se probaba todo, pues se fue a su casa, no probó nada en el laboratorio, como otros edulcorantes que se descubrieron probándolos, y este se fue a su casa, a su pensión, porque vivía de pensión el hombre por ahí por Nueva York, y entonces le dijo a su patrona: oye, es que hoy el filete que me has dado está dulce, y es que la fruta que me has dado está muy dulce, y ya por fin el tío se dio cuenta que lo que estaba dulce eran sus dedos, y el tío se llevó el secreto para montar una empresa. Se hizo rico, se lo llevó a Rusia, por supuesto. Estamos hablando de antes de la Revolución Rusa. Y claro, eso le creo que fue una persona que estuvo puesta a la cruz en la industria química americana, porque ya digo que el tío que dejó plantado era Ira Remsen, un químico muy influyente. Y de hecho, todas las guerras que hubo a principios de siglo de la industria azucarera frente a la sacarina, que era el primer edulcorante, vienen de eso, de que no queremos que este ruso que nos ha robado el secreto se aproveche de ello. Y entonces ese es el... Hoy en día, si alguien dibuja la fórmula de la sacarina, nadie se le ocurriría probar eso. Sería una anécdota de laboratorio. Una sulfonamida cíclica, por favor. Los que seáis químicos orgánicos sintéticos, ¿hay alguno aquí? Si hay alguno ha sido químico orgánico sintético, normalmente usáis el ácido paratoluen sulfónico, ¿no?, como catalizador. No sé si alguna vez os habéis preguntado por qué es el ácido que se utiliza más frecuentemente. Pues porque era un producto, un subproducto de la síntesis industrial de la sacarina. Había que sulfonar, se obtenía el orto más el para, y el para los químicos sintéticos y el otro para hacer sacarina. Pero hoy en día, igual que si dibujamos la aspirina no se comercializaría, hoy en día nadie tomaría sacarina. Por eso no es raro que pase lo que pase al final. No sé si hemos evolucionado nosotros para aguantar la sacarina y que no nos ponga y que no nos mate, pero nadie tomaría. Hoy no se comercializaría la sacarina. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Pues bueno, vamos a dar las gracias otra vez a Maite.